Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos de vuelta a Séptimo Día Estudio Bíblico. Como siempre, vamos a iniciar haciendo un repaso rápido de lo que vimos en el estudio anterior. Como ya vimos, esta es la parte número 2 del estudio del reino de 1000 años. Y hace 2 semanas hablamos de ese reino de 1000 años que va a iniciar cuando el Señor Jesús regrese. Vimos que cuando el Señor Jesús regresa, lo primero que Él hace es resucitar a los que murieron en Él, los resucita en un cuerpo incorruptible, y a los que estén vivos, a los santos que sean de Él, los va a arrebatar. Y eso significa transformar su cuerpo corruptible, como el que tenemos hoy, a un cuerpo incorruptible. Entonces, tanto la primera resurrección como el arrebatamiento, el resultado final es obtener un cuerpo incorruptible para heredar el reino de los cielos, que el reino de los cielos inicia con ese reino de 1000 años que el Señor Jesús va a venir a establecer aquí en la tierra. Hablamos como segundo punto de la primera resurrección. Nuevamente, repitiendo, es el primer evento que sucede al regreso del Señor Jesucristo. Vimos cómo son los santos los que resucitan en esa primera resurrección. Y recordemos la definición de los santos según la Biblia: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vimos la gran promesa de los que obtengan esa primera resurrección, que es reinar con Cristo durante ese reino de 1000 años. Y hablamos de la segunda resurrección, que ocurre al final más bien de ese periodo de reino de 1000 años. En esta segunda resurrección resucitan todos los muertos que no resucitaron en la primera resurrección, y la Escritura nos enseña que van a ser juzgados por sus obras. Se van a abrir los libros donde están escritos todas las obras de las personas que resuciten, y se nos enseña que los que no sean hallados inscritos en el libro de la vida del Cordero van a la muerte segunda, que eso ya lo hemos visto, que significa ser echado al lago de fuego. Y el día de hoy vamos a cubrir lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver cómo la Escritura nos enseña que es necesario que el Señor Jesús reine durante ese tiempo. Y vamos a ver cuáles son los objetivos principales de ese reino de 1000 años del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo ese reino fue profetizado desde hace milenios, desde hace siglos, desde hace milenios, por los profetas, por los siervos de Dios, y cómo el Señor Jesucristo en su primera venida a la tierra, él mismo anunció que su reino se acercaba y se iba a establecer cuando él volviera. Y como tercer punto vamos a entrar en ver palabras sobre algunos aspectos específicos de ese reino de 1000 años. Vamos a repasar nuevamente cómo los santos van a reinar con el Mesías durante ese periodo. Vamos a ver cómo ese reino de 1000 años va a ser un periodo de restauración en la tierra. Vamos a ver cómo la creación también va a ser redimida durante ese periodo, igual que digamos que van a ser redimidos los santos del Mesías. Y vamos a iniciar con el primer punto, donde vamos a entender que es necesario, como la misma palabra lo dice, que el Señor Jesucristo reine. Así que iniciamos leyendo 1 Corintios 15, 25, 27. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies.
El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. ¿Ok? Recuerden que la gran mayoría de los versículos que vemos acá están en versión Reina Valera 1960 y cuando no es así normalmente especificamos. Por ejemplo, aquí especificamos que esta es nueva versión internacional. Entonces veamos lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Es necesario que el Señor Jesucristo reine. ¿Por qué? Porque Él debe poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ya el Señor ha sido coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero todavía sus enemigos no han sido puestos bajo sus pies. Ya hemos estado viendo que actualmente el príncipe de este mundo es Satanás y que Satanás ahorita está gobernando el mundo, en realidad. Entonces es necesario que ese reino se establezca, como fue profetizado, para que el Señor Jesucristo ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Y nos dice la escritura que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Y ya vimos en el estudio pasado y anteriormente que la muerte es echada al lago de fuego al final del reino de los 1000 años. Entonces vemos cómo la palabra nos enseña que durante ese reino de 1000 años el Señor Jesucristo viene a poner orden, viene a poner a sus enemigos bajo sus pies y que la muerte va a ser el último enemigo que va a ser puesto a sus pies. Por lo tanto, como ya hemos visto, durante el reinado de 1000 años, la muerte todavía va a estar. Y ahora vamos a ver eso, porque eso es lo que nos explica cómo durante el reino de 1000 años va a haber personas que ya van a tener un cuerpo inmortal, incorruptible, pero también va a haber personas con cuerpo mortal, corruptible, como todos los humanos hoy día. Y al final nos dice que Dios sometió todo a los pies del Señor Jesús. Él ya le dio potestad sobre eso, nada más que todavía eso no lo vemos. No vemos que se esté ejecutando eso. Y nos aclara que, como dice acá, al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. O sea, lo que nos está diciendo es que está el Padre, debajo del Padre está el Hijo, el Señor Jesucristo, y debajo de Él está absolutamente todo. O sea, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero eso todavía no lo vemos, porque Él tiene que poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y eso va a ocurrir cuando Él venga a reinar en su regreso. Vamos a leer Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Muy bien, ya hemos estudiado que la palabra nos enseña claramente que el Señor Jesucristo va a redimir a sus santos fieles y que los que obtengan la primera resurrección, que consiste en obtener un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo actualmente, o los que sean arrebatados en cuerpo glorificado van a reinar con Cristo. Y en este versículo se nos explica que la carne y la sangre, o sea, los seres humanos con cuerpo corruptible, no pueden heredar ese reino. O sea, no se puede gobernar con Cristo en cuerpo corruptible. Para poder gobernar con Cristo hay que ser partícipe de la primera resurrección para los que ya hayan muerto o ser arrebatado a cuerpo incorruptible. Y eso ocurre cuando el Señor regresa. Y ese es el gran galardón del cual Pablo habla en muchas de sus cartas. Leamos Primera de Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está. Pablo nos dice entonces, es necesario que este cuerpo actual que tenemos corruptible se vuelva incorruptible, ya sea mediante resurrección o mediante arrebatamiento, transformación, y que este cuerpo mortal se vuelva inmortal. Entonces, el cuerpo glorificado es un cuerpo que ya no está sujeto a corrupción, que ya no envejece, que ya no se enferma y es un cuerpo inmortal.
Leamos 1 Corintios 47, 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Muy bien, aquí nos está hablando de dos hombres. Nos habla del primer hombre y el segundo hombre. Si nos vamos un poquito atrás en esta lectura, vemos que nos está hablando que el primer hombre es Adán. Entonces nos está diciendo, el primer hombre, que es Adán, es de la tierra, es terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. Él ya tiene un cuerpo glorificado. Entonces nos dice, cual el terrenal, cual Adán, así también son los terrenales, como somos nosotros ahorita. Y cual el celestial, el Señor Jesucristo, así son los celestiales. Y después nos dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, que ahorita tenemos toda la imagen de Adán, vamos a traer la imagen del celestial. O sea, nos está diciendo, ahorita tenemos un cuerpo mortal, corruptible, pero cuando alcancemos la resurrección, si alcanzamos ese galardón, vamos a tener la imagen del Señor Jesucristo, que es celestial, el cuerpo incorruptible, inmortal. Vamos a leer ahora lo que nos dice Efesios 1, 9 y 10 en versión nueva, versión internacional. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ok, vean qué interesante acá, porque aquí nos está hablando que el Dios verdadero, dice Pablo, nos hizo conocer el misterio de qué es lo que Él quiere hacer, el misterio de su voluntad conforme a su buen propósito. Dice, Dios nos da a conocer cuál es la voluntad de Él, que lo había establecido ya de antemano mediante Cristo, o sea, que su voluntad se ejecutara mediante Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo para que esto sucediera. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Reunir en Él, o sea, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo acá? Que la voluntad de Dios es otra vez conectar el cielo con la tierra. Si ustedes recuerdan, en la creación en Génesis, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, ellos tenían conexión directa con las cosas del cielo. Ellos estaban en contacto directo con Dios. Ellos podían hablar con Dios. Y cuando sucedió la caída, eso se desconectó. Entonces aquí Pablo lo que nos está diciendo es que el Señor Jesucristo va a venir a volver a conectar las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Por eso es que durante ese periodo del reino de 1000 años va a ser un periodo totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados hasta el momento en este mundo. ¿Por qué? Porque se van a empezar a conectar las cosas del cielo con las cosas de la tierra. El Señor Jesucristo va a venir en un cuerpo incorruptible a establecer su reino aquí, va a redimir personas a un cuerpo incorruptible igual al de Él, y va a haber personas en cuerpo incorruptible reinando con Él, y a la vez va a haber personas todavía en cuerpo mortal viviendo. Entonces es una combinación, es una reunión, es una conexión de las cosas del cielo, de los cuerpos celestiales, como los del Señor Jesucristo, con los cuerpos terrenales. Y vean cómo la palabra nos dice que es el misterio de la voluntad de Dios, que de antemano lo había establecido que iba a suceder en Cristo cuando se cumpliera el tiempo. Y ese tiempo sucede cuando el Señor Jesucristo vuelva. Entonces, la vez pasada vimos esta línea de tiempo y recuerden que hablamos que cuando concluya la tribulación, bueno, el Señor Jesucristo más bien viene a terminar con ese periodo de tribulación donde va a ser un engaño, eso ya lo vimos. Vimos que la bestia
y un falso profeta van a venir a engañar el mundo. ¿Cómo? Con un supuesto falso Mesías. La bestia y el falso profeta van a venir a prometer paz y seguridad. La palabra dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción sobre ellos. Entonces, el engaño final de Satanás es hacer ver algo que parece muy bueno, algo muy bonito, que va a ser beneficioso para el mundo, pero realmente es un engaño. Es un engaño de paz y seguridad con lo que viene Satanás a hacer su último intento. Bueno, no es el último porque al final del milenio hay otro, pero a hacer su intento de gobernar en el mundo durante ese periodo. Pero el Señor Jesucristo al final va a venir a poner fin a ese periodo de tribulación y ahí es donde empieza el reino de los 1000 años y ahí arranca el reino eterno de Dios, que arranca con el reino de los 1000 años. Hasta que el Señor Jesucristo vuelva, el mundo fue gobernado de manera imperfecta a través de Satanás, influenciando a las naciones, influenciando al hombre. Pero cuando el Señor viene, ahí empieza el reino perfecto eterno de Dios. Y como estamos viendo, va a ser un periodo de restauración. El Señor viene y lo primero que hace es resucitar a los que murieron en Él en cuerpo incorruptible, y los que estén vivos y son de Él y estén viviendo en obediencia van a ser arrebatados en cuerpo incorruptible. Y Él los va a reunir porque ellos van a gobernar con Él. Durante ese periodo, el Señor Jesucristo al inicio toma a Satanás, lo mete en el abismo, lo ata y pone su sello sobre él. Dice la palabra que Satanás no va a poder engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años. ¿Por qué engañar? Porque actualmente Satanás engaña a las naciones con un montón de creencias, con un montón de dioses falsos, con un montón de mentiras. Pero en ese tiempo ya eso no va a ser así. Satanás aún no va a ser destruido ni va a ser, digamos, enviado al lago de fuego aún, pero va a estar atado y ya no va a poder engañar más a las naciones. Y todo el mundo va a saber que va a haber un Mesías que viene del Dios mismo y que es el ungido de Dios y es el que va a estar reinando el mundo. Ya la gente no va a estar engañada creyendo en tal Dios falso o en este otro Dios falso. La gente va a poder entender que existe un Dios único y un ungido de ese Dios único porque va a estar reinando sobre la tierra. Apenas el Señor viene, también toma a la bestia, al falso profeta y se deshace de ellos. Vean cómo dice la palabra, el Señor viene a poner bajo sus pies a sus enemigos. Y este periodo de 1000 años va a ser un periodo de gobierno justo del Señor. Pero la palabra dice que Él va a gobernar con vara de hierro y que los que gobiernen con Él van a gobernar con vara de hierro. O sea, durante este periodo todavía va a haber muerte, va a haber personas en cuerpo corruptible que van a nacer y van a morir, pero los que estén gobernando con Cristo ya son inmortales. Entonces va a ser como dos tipos de personas diferentes, podemos decirlo así. Pero durante este periodo todavía las personas van a tener capacidad digamos, de desobedecer. Todavía incluso van a poder pecar, que la palabra también lo dice. Por eso dice que el Señor Jesús va a someterlos con vara de hierro. Porque todavía va a haber personas con naturaleza caída, pero los que estén ya en cuerpo glorificado no van a ser así. Ese periodo de 1000 años va a terminar y cuando termina el periodo de 1000 años es cuando ocurre la segunda resurrección, que es cuando resucitan todos los muertos que no resucitaron en esta primera resurrección. Se da el juicio del gran trono blanco, donde las personas son juzgadas por sus obras. Y dice que los que no son hallados inscritos en el libro de la vida van al lago de fuego, que es la segunda muerte. Además, ahí Satanás ya es echado al lago de fuego después de que trató de hacer una rebelión final aquí en el periodo final del milenio. Y ahí es donde el postrer enemigo del Señor Jesucristo es eliminado. Es al final del milenio donde la muerte es echada al lago de fuego y el Hades es echado al lago de fuego también. Entonces,
Y ahora toma sentido cuando la palabra nos dice que es necesario que el Señor Jesucristo reine para poner bajo sus pies a todos sus enemigos. Él viene a poner orden en el mundo durante este periodo. Al inicio elimina a la bestia, al falso profeta, ata a Satanás, y durante este periodo tiene que poner orden en el mundo. Y al final del periodo ya es cuando él toma a Satanás, lo lanza al lago de fuego, lanza la muerte al lago de fuego junto con el Hades. Vamos a leer ahora Hechos 3:21, nueva versión internacional. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Ok, veamos lo que dice. Es necesario que Él, el Señor Jesucristo, permanezca en el cielo desde que ascendió resucitado en cuerpo glorificado, va a permanecer en el cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Eso es cuando llegue el tiempo de que Él regrese para venir a gobernar. Y dice, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Si nosotros no conocemos lo que se ha conocido como el Antiguo Testamento y no conocemos todas las profecías que hablan, que realmente de lo que están hablando es todo lo que el Señor Jesús vino a cumplir en su primera venida y vendrá a cumplir en su segunda venida, no vamos a entender realmente de lo que nos está hablando el Nuevo Testamento. Porque como lo dice acá, Dios desde prácticamente el inicio de la Biblia está anunciando que eso va a pasar, que el Señor Jesucristo tenía que volver, un reino justo de Dios se tenía que establecer aquí en la tierra. Eso está anunciado desde el inicio por medio de sus santos profetas. Entonces, si nosotros no estudiamos el inicio del libro, no vamos a entender el final del libro. Leamos 1 Corintios 15, 23, 24. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ok, si nos vamos un poco más arriba, aquí lo que nos dice es el orden de la resurrección. Entonces nos dice, las primicias de la resurrección es Cristo. Y después los que siguen resucitando en cuerpo glorificado son los que son de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Aquí Pablo ya está hablando, esto ya es muchos años después que el Señor Jesucristo ya había venido por primera vez, había resucitado y había ascendido al cielo. Entonces, Pablo está diciendo, el Señor Jesucristo va a volver y los que siguen en resucitar son los que son de Él, sus santos, en su segunda venida, los que obedecen sus mandamientos. Y después vea lo que dice. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ya vimos que el Señor Jesucristo suprime todo dominio, toda autoridad y toda potencia durante el reino de 1000 años. Entonces aquí Pablo lo que nos está diciendo es, el Señor viene a suprimir toda autoridad, todo dominio y toda potencia, y al final de que haga eso, al final del milenio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entregarle el reino al Dios y Padre, al Padre Celestial. O sea, el Señor viene, establece su reino de 1000 años, pone orden en la tierra, suprime todos sus enemigos y ya toca entregar el reino al Padre. Y eso es lo que se llama la Nueva Jerusalén, donde ya no existe la muerte. Entonces, cuando todo esto ya se dio, el Señor Jesucristo ya vino a reinar, envió a Satanás al lago de fuego, envió al postrer enemigo al lago de fuego, que es la muerte, y suprimió todo dominio y toda potencia. El reino está listo para ser entregado al Padre. ¿Y qué sucede ahí? Cielos y tierra nueva descienden de Dios a nosotros, la nueva Jerusalén. Muy bien, ahora vamos a ver múltiples profecías para que ustedes vean cómo
Dios habló tanto, 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 siglos y milenios atrás de que esto iba a pasar. Y realmente es algo que tristemente se conoce muy poco. Y por eso se caen muchos errores de interpretar muchas cosas cuando leemos el Nuevo Testamento, porque no conocemos lo que Dios había dicho que iba a pasar desde el Antiguo Testamento y no hacemos la conexión. Entonces vamos a ver profecías del reino de 1000 años. Vamos a leer Salmo 132, 13, 14. El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. El Señor nos enseña que Él escogió el monte de Sión y que su deseo es vivir ahí. Eso es lo que nos dice esto. Dice que este será para siempre mi lugar de reposo y ahí va a poner su trono. Ahí es donde el Señor va a tener su trono cuando se siente en su trono cuando regrese, porque así lo ha deseado. Dice Salmo 132. Leamos Salmos 2, 6, 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Nuevamente, mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y aquí es como decir el Señor Jesucristo hablando por profecía. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Y es como si el Padre le dijera, pídame las naciones y yo se las voy a dar por herencia. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Porque como estamos diciendo, el Señor viene a poner orden. No significa que en el milenio todo el mundo va a estar totalmente mansito y van a estar absolutamente sometidos al reino del Señor. De hecho, ya vimos que hay personas que van a sobrevivir de las naciones que vinieron a hacer guerra contra Jerusalén, contra Israel. Van a sobrevivir, van a poder entrar al milenio. Y por decirlo de esa manera, esas eran personas rebeldes. Eran personas que estaban en contra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo durante el milenio viene a poner orden. Por eso la palabra nos enseña que Él viene con vara de hierro, con todo el poder y con toda la gloria. Y como vasija de alfarero los desmenuzarás, dice la palabra. Leamos Isaías 2, del 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cuando el Señor Jesucristo venga en su reino, va a establecer su casa en el monte de Sión. Y dice aquí que las naciones van a venir a buscarlo. Él va a ser un rey admirado, donde todo el mundo va a querer buscarlo. Como hoy personas admiran reyes de naciones, realmente Él sí va a ser admirado y Él sí merece eso. Y dice que las naciones lo van a venir a buscar porque Él va a tener un reino en Jerusalén, en el monte de Sión, y todo va a ser prácticamente tan perfecto ahí que todas las naciones van a llegar a rendirle honores a Él. Vean lo que dice la palabra. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos, para que nos explique qué es lo que tenemos que hacer, para que nos enseñe y podamos caminar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová.
y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Es lo que les digo, él viene a poner orden. Y volverán sus espadas en rejas de arado, que ya no va a haber guerra mientras él esté gobernando, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces vean, esto no es complicado. Cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino, ¿cuál va a ser la constitución del reino del Señor Jesucristo? La Torá de Dios, que nosotros ya la tenemos en la Biblia, porque los estatutos de Dios son perfectos. Y el Señor Jesucristo lo que está buscando ahorita es personas fieles que quieran estar sometidas a su ley desde ahora, porque es las leyes que van a regir cuando el gobierno de Él se establezca. ¿Y quién puede gobernar sino los que conocen las leyes? ¿Cómo va a poner el Señor Jesús a gobernar a alguien que fue totalmente insujeto a los mandatos que Él enseñó en su palabra y que están ahí desde hace siglos? El Señor Jesucristo está ahorita buscando las personas que quieren estar sometidas a Él para que puedan gobernar con Él cuando Él venga a establecer su reino justo. Leamos Isaías 9, 6 al 7. Esto es un versículo que probablemente casi todos lo han oído porque se usa mucho cuando el mundo celebra el supuesto nacimiento del Señor, y lo digo así porque ya hemos comentado que el Señor no nació en diciembre, ¿verdad? Eso no es así, pero de todas maneras eso se escucha mucho este versículo. Leámoslo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí se nos avisa que el Señor Jesucristo ha nacido y el principado sobre su hombro, y se le llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero vea lo que dice después. La duración de su imperio y la paz no tendrán límite. Cuando Él venga a gobernar, se va a establecer el reino justo eterno, que empieza con el reino de los 1000 años y después se lo entrega al Padre en la Nueva Jerusalén. Sobre el trono de David y sobre su reino, el Señor Jesucristo viene a reinar sobre el trono de David. ¿Dónde fue el trono de David? En Jerusalén. ¿Y dónde fue el reino de David? En Jerusalén, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a ver ahora el libro de Daniel en Daniel 7, 13, 14. Veamos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Muy bien, imaginen, Daniel vio en visión en el momento en que el Señor Jesucristo iba a ser coronado. Y dice que él ve con las nubes, con las nubes del cielo, venía uno como hijo del hombre, justamente como el Señor Jesucristo dice que él va a venir, va a regresar en las nubes y todo ojo lo va a ver. Y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y a él se le dio dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Aquí está hablando del reino de 1000 años que va a ser establecido. Y su dominio es eterno, porque cuando ese reino empiece, va a ser eterno. Él va a seguir reinando con el Padre por la eternidad.
nunca pasará y nunca será destruido. Daniel 7, 13, 14. Y sigamos viendo lo que nos dice Daniel en Daniel 7, 26, 27. Aquí, para explicar antes, nos está hablando de el cuerno pequeño. Recuerden que aquí nos está hablando de las bestias y nos habla de que él ve unos cuernos y después se levanta otro cuerno más pequeño y ese cuerno habla blasfemias contra el Altísimo e intenta cambiar los mandatos de Dios. Y después viene esto, leamos. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Después de que ese cuerno pequeño haya venido a engañar, a blasfemar contra el Dios verdadero, a cambiar la ley de Dios y haya engañado a un montón de gente, el juez se va a sentar. El juez es el Dios verdadero y le van a quitar el dominio a ese cuerno pequeño, dice Daniel. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, o sea, los reinos de la tierra, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, que va a tener como líder al Señor Jesucristo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. El Señor Jesucristo viene a reinar y viene a reinar con sus santos. Pero recordemos cuáles son los santos según la Escritura. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para poder alcanzar la redención en cuerpo glorificado cuando el Señor vuelva o ser arrebatado en cuerpo de glorificado, hay que ser santo. Y eso significa estar guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Vamos a leer ahora al profeta Zacarías en el capítulo 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto es maravilloso, lo vimos en el estudio anterior, que cuando el Señor venga, cuando regrese, Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Ya habíamos mencionado que el capítulo 14 de Zacarías habla de los eventos justo antes que el Señor regrese. Y después nos menciona esto, y que Él viene con tal poder que ese monte de los olivos se va a partir de este a oeste, lo va a separar, se va a hacer un valle y la mitad del monte se va a ir hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Todo esto es profecía del Antiguo Testamento de lo que está por venir cuando el Señor regrese. Zacarías 9:11, leamos. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Jehová será rey sobre toda la tierra porque estará reinando a través de su ungido, el Señor Jesucristo, iniciando en el milenio, y en la nueva Jerusalén, cielo y tierra nueva va a descender para que siga el reino eterno del Dios Altísimo. Veamos Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Como les mencionaba ahora, va a haber sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén, que el Señor les va a permitir vivir y entrar en el milenio,
en el reino de los 1000 años. Pero van a tener que subir de año a año a Jerusalén a adorarlo a Él y a celebrar la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos que ya lo comentamos la vez pasada. Y ya comentamos también que después la palabra nos menciona, búsquenlo ustedes mismos en Zacarías 14, que los que estén rebeldes a hacer esto, a ir a adorar al rey y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, van a tener una disciplina y va a ser que el Señor no va a mandar agua a las zonas donde esas personas viven. Él viene a regir con vara de hierro. Ahora vamos a ver cómo claramente el Señor Jesús explica su reino que va a venir. Lo que pasa es que si nosotros no conocemos la profecía, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, no vamos a entender bien cuando el Señor hablaba de estas cosas. Entonces leamos Lucas 17, 24, 25. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El Señor hace poco más de 2000 años le dice a sus discípulos esto. En mi día, cuando yo regrese, todo el mundo me va a ver porque yo voy a venir en los cielos como un relámpago que se ve desde un extremo del cielo hasta el otro. No hay forma de equivocarse cuando yo regrese. Por eso los que no conocen la palabra, no conocen la profecía, son los que van a ser engañados por Satanás con un pseudo mesías que viene a prometer paz y seguridad. Pero cuando el Señor vuelva, vendrá de esta manera. Y los entendidos lo vamos a saber. Pero el Señor les dice, pero primero es necesario que yo padezca, que yo sea desechado, que yo entregue mi vida y esta generación, eso es lo que va a hacer conmigo. O sea, en su primera venida, Él tenía que padecer, pero cuando Él viene, viene a reinar, viene a establecer su reino, que había sido anunciado por los profetas siglos de siglos atrás. Y estas son palabras directas del Señor Jesús. Vamos a ver qué dice el Señor en Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Señor dice, en la regeneración, que es el periodo del reino de 1000 años, cuando yo venga a sentarme en el trono de gloria, vosotros, le está diciendo a los apóstoles, que me habéis seguido, también van a gobernar conmigo, porque os sentaréis sobre 12 tronos para gobernar, para crino, que significa realmente gobernar a las 12 tribus de Israel. El Señor les está diciendo, cuando yo venga a establecer mi reino, todos ustedes van a ser resucitados en la primera resurrección, en cuerpo glorificado, como yo, le dice a los apóstoles. Y yo los voy a poner a gobernar sobre Israel. Palabras directas del Señor. Leamos Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor dice, Señor Jesús, cuando yo venga en mi gloria, Él está en ese momento en la tierra hablándole a sus discípulos. Y Él no dice cuando yo me vaya mi gloria al cielo. Él dice cuando yo venga en mi gloria a la tierra y venga con los ángeles. Recuerden que el Señor viene a conectar, como dice en Efesios y lo vimos, las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Por eso a nosotros esto nos parece extraño, pero Él va a venir
a conectar esas cosas. Por eso vienen los ángeles con él. Y ya muchas cosas no van a ser un misterio como lo son ahorita. Entonces, cuando yo venga en mi gloria, dice aquí en la tierra, y me traiga a los ángeles, me voy a sentar en mi trono y voy a reunir a las naciones y los voy a apartar. Voy a hacer una separación de las ovejas a la derecha con los cabritos a la izquierda, el Señor anunciando su regreso a reinar. Leamos Mateo 6, 9 al 10. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hemos repetido esta oración nosotros no sé cuántas veces y no nos hemos detenido a ver lo que el Señor nos dijo. Vean que el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino. O sea, el Señor no nos puso a orar, llévanos a tu reino. Él está diciendo que venga tu reino a nosotros, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús está diciendo, en los cielos se hace absolutamente la voluntad de mi Padre, pero en la tierra igual Dios es todopoderoso y Él tiene control de todo, pero Él deja ahorita actuar a Satanás. Él lo deja actuar ahorita en su soberanía a Satanás. Pero eso es culpa del hombre por la caída, porque él quedó sujeto al pecado. Pero realmente eso no es lo que Dios desearía, que Satanás esté ahorita influenciando y atormentando a los seres humanos. Pero vean cómo el Señor nos pone a orar que su reino venga a nosotros. En Mateo 6, 9, 10. Vamos a ver otros versículos donde ya hemos visto antes de cómo los santos, los que viven en obediencia al Señor Jesucristo y han querido apartarse del mundo, porque para vivir en obediencia uno tiene que apartarse del mundo. ¿Por qué? Porque si uno está inmerso en el mundo, en algún momento va a ser influenciado. Eso no significa que uno no haga su vida normal. Cuando yo hablo de apartarse del mundo, me refiero a no vivir haciendo las cosas como el mundo las hace. ¿Por qué? Porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra. Vamos a leer 2 Timoteo 2, 11, 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Reinaremos con Él y la palabra nos enseña que para poder reinar con Cristo, en alguna u otra forma vamos a tener que ser partícipes de sus sufrimientos. Desde lo más chiquitito, que es probablemente ser rechazado por el mundo, que se burlen de uno por querer seguir al Señor Jesucristo, que eso es muy común en el mundo, ¿verdad? Hasta cosas mucho más grandes que les tocó vivir, por ejemplo, a los apóstoles. Les tocó prácticamente también morir por el testimonio del Señor. Si le negáremos, Él también nos negará, dice la palabra. Así que eso es algo sumamente importante. Si hay algo que nunca, nunca, nunca podemos hacer, es negar que nosotros somos del Señor, que nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Le damos Apocalipsis 2, 26, 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿A quién le va a dar autoridad sobre las naciones? Al que venza y guarde sus obras hasta el fin. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El Señor Jesús nos pide caminar en obediencia.
Si realmente me aman, obedecerán mis mandamientos, dice el Señor, y mis mandamientos no son gravosos, no son una carga, como mucha gente dice. La gente que diga que obedecer al Señor en todo es muy difícil, está contradiciendo la palabra, porque la palabra dice que sus mandamientos no son una carga, no son gravosos. Y a los que le dé autoridad sobre las naciones, vean igual, van a tener la potestad de regirlas con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, de la misma manera que él recibió autoridad de su Padre. Vamos a ver cómo la Escritura enseña que va a haber una restauración durante el reino de 1000 años. Veamos Isaías 61:4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y aquí habla de que va a haber una reedificación de ruinas. Porque recuerden que probablemente el mundo va a quedar muy, muy dañado al final de la tribulación. Van a ser levantados los asolamientos y van a ser restauradas las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, dice la palabra. Veamos lo que dice 2 versículos después. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Vean, aquí sabemos en contexto que nos está hablando del reino de 1000 años, porque ¿cuándo es que el Señor nos va a hacer reyes y sacerdotes? Durante ese periodo. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Isaías 61, versículo 6. Vamos a leer ahora Ezequiel 36 y aquí para explicarles de qué está hablando en contexto este capítulo. El Señor está hablando de cómo su pueblo se dispersó por el mundo y cómo Él va a hacerlos volver a sus estatutos. Él los va a traer de vuelta y los va a limpiar de toda abominación y toda iniquidad, dice el Señor. Y dice que eso, así lo dice después, lo va a hacer por amor a su nombre, no porque lo merezcamos. Entonces leamos lo que dice Ezequiel 36, 33, 34. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Entonces el Señor dice, yo los voy a restaurar, voy a poner mi espíritu en ustedes, voy a hacer que anden en mis estatutos, los voy a traer de vuelta hacia mis estatutos. Y el día que los limpie de todo eso, también voy a hacer que habiten en las ciudades y que todas las ruinas sean reedificadas. La tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. También les recomiendo que lean todo el capítulo de Ezequiel 36. Leamos lo que dice unos versículos después, Ezequiel 36, 35. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Muy bien. Vean lo que van a decir. Esta tierra que había quedado solitaria, asolada, ha venido a ser como el huerto de Edén con la restauración. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están ahora fortificadas y habitadas. La profecía nos habla de una restauración impresionante durante el reino del Señor Jesús. Vamos a ver ahora cómo la Escritura nos enseña, esto ya lo habíamos mencionado antes, desde el estudio 02, de cómo cuando sucedió la caída del hombre a través de la desobediencia,
de la rebelión a la instrucción de Dios, toda la creación quedó también sujeta a corrupción. Y va a pasar que cuando el Señor venga a redimir, primeramente en la primera resurrección a los suyos, o en el arrebatamiento, también la creación va a empezar a ser redimida de esa corrupción. Y vamos a leer lo que nos dice entonces la Escritura. Leamos Romanos 8, 21, 22. También la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Vean cómo la Escritura nos enseña que la creación está sufriendo y aún está con dolores de parto hasta ahora, pero va a ser libertada de esa esclavitud de corrupción, similar a cómo van a ser libertados los hijos de Dios. Entendamos un poco mejor esto. Veamos lo que dice Isaías 11, 6 al 8. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y él recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Un lobo y un cordero van a poder estar juntos y el lobo no va a atacar al cordero. Un cabrito y un leopardo van a estar juntos y el leopardo no se lo va a comer. El becerro y el león y la bestia doméstica van a poder andar juntos. Y un niño va a poder estar a la par de estos animales salvajes. Imagínense. Los animales salvajes, como los conocemos hoy, es consecuencia de la caída del ser humano que se trajo toda la creación de Dios a corrupción también. Y durante el reino de los 1000 años, eso va a cambiar. Recuerden que el Señor viene a conectar las cosas perfectas del cielo con lo de la tierra, como lo vimos en Efesios. Después dice que una osa y una vaca van a poder también estar juntos y sus crías se echarán juntos. Y vean esto, el león como el buey comerá paja. El león que es totalmente depredador y carnívoro va a comer pasto. Y probablemente, bueno, aquí no lo especifica totalmente, pero probablemente todos los animales carnívoros vuelvan a ese estado. Porque imagínense, si el león va a volver a ese estado, imagínense, probablemente todos los demás también. Un niño de pecho podrá jugar sobre la cueva del áspid. El áspid es una serpiente muy venenosa. O sea, van a dejar de ser venenosas y van a dejar de atacar. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No sé cuántas personas han leído esto antes y se habían imaginado que esto significaba cómo iba a ser el cielo en el tercer cielo. Pero no, esto está hablando del reino de 1000 años del Señor. Entonces vean cómo la creación va a ser redimida cuando los hijos de Dios también empiecen a ser redimidos. Leamos Isaías 65, 25, que es muy parecido. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces vean, el lobo y el cordero podrán estar juntos, el león va a comer paja y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Veamos Isaías 65, 21, 22. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán fruto de ellas. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo,
y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Isaías 65, 21, 22. Leamos Isaías 65, 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Muy bien. Entonces vean que mucho de esto está hablando de cómo se va a ir dando una restauración perfecta y eso va a iniciar en Jerusalén, donde esté reinando el Señor. Y por eso las naciones dicen, vamos al Monte Santo para que el Señor nos enseñe a andar en sus caminos. Hemos escuchado la frase de que somos redimidos, que el Señor nos redimió. Pero realmente, ¿qué significa eso? Tenemos que entender que realmente nuestra redención final es la resurrección en cuerpo glorificado o el arrebatamiento a cuerpo glorificado. Leamos 1 Corintios 15, 12, 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El apóstol Pablo dice que negar que hay resurrección de los muertos es como negar que Cristo resucitó. Así de grave. Y después dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque realmente los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva entendían muy bien que la esperanza en el Señor Jesucristo es obtener esa redención, es obtener esa resurrección en un cuerpo incorruptible o ser arrebatado a cuerpo incorruptible. Ese es el gran galardón de que Pablo habló cuando habla de ese premio supremo. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos tan metido cosas que nos han enseñado por tradición, donde en nuestra cabeza lo que tenemos es que el ser humano sufre la primera muerte, la muerte del cuerpo, y la salvación significa irse a un cielo en alma y en espíritu. Pero ya hemos visto en todo el transcurso de este estudio que realmente la palabra no enseña eso de esa manera. Entonces, por eso todo esto es una renovación del pensamiento. Los apóstoles que caminaron con el Señor tenían muy claro cuál era su esperanza, que era obtener la resurrección y que Jesucristo había sido la primicia de esa resurrección que a ellos les iba a pasar. Por eso, en Juan 6, el Señor, les recomiendo también, saquen un ratito ahora, ese capítulo de Juan es súper bonito y léanlo. Y van a ver cómo el Señor Jesucristo les repite 3, 4 veces que la voluntad de Él es resucitarlos en el día postrero. ¿Y qué pasa? Vean cómo realmente eso era algo tan maravilloso, porque yo sé que es un mensaje maravilloso y es una esperanza increíble, eso, que la palabra nos dice ahí en Juan 6, que un montón de personas empezaron a decir que era muy dura esa palabra y que no podían creerla. Y dice que muchas personas dejaron de escuchar al Señor después de que les dijo eso, que Él los iba a resucitar en el día postrero. Y el Señor se vuelve a los que estaban más cerca de Él y les dice, ustedes también se van a ir, a los 12. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo usted es el que nos está hablando de vida eterna. Pero esa vida eterna de que el Señor les está hablando es de la resurrección.
Les recomiendo por favor que vayan y lean ese capítulo de Juan 6 para que vean qué interesante es esto. De hecho, este es un fragmento de Juan 6, 37, 39. Veamos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La palabra dice, el Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. O sea, el Padre es el que pone el deseo en nosotros de buscar al Señor Jesucristo, porque a través del Señor Jesucristo es que nosotros, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios vivo. Entonces, el Señor dice, todos los que el Padre me da, todos los que el Padre pone en su corazón buscarme, van a venir a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Vean el amor y la misericordia del Señor. El que viene a mí, venga como venga, tenga el pasado que tenga los pecados que tenga, yo se los voy a hacer blancos, dice el Señor. Yo no lo voy a echar fuera. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mis amigos, la vida eterna es ser resucitado. La vida eterna no es morirse y quedar en alma en el cielo. Cuando la palabra nos habla de tener vida en el ser humano, significa el alma y el espíritu, que es el soplo de vida que el Señor nos da dentro de un cuerpo. Y eso es la vida eterna. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo todos serán vivificados. Primera resurrección. El que cree en Él, el que se compromete con Él, aunque haya muerto, lo voy a resucitar, dice el Señor. Y todo aquel que vive y cree en mí, o sea, y todo el que esté vivo cuando yo vuelva y esté comprometido conmigo, no morirá eternamente, no morirá jamás. ¿Por qué? Porque el que esté vivo y esté en obediencia con Él cuando Él venga, Él lo va a transformar en un cuerpo glorificado y nunca ni siquiera va a haber la primera muerte. Y el Señor le dice, ¿crees esto? Bueno, yo sí lo creo. Y esa es la esperanza más grande y el galardón más grande que queremos obtener. Y el precio que haya que pagar vale la pena. Apocalipsis 21, 1, 2 dice, vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este es el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21, y es cuando al apóstol Juan se le revela cómo va a descender una ciudad celestial del cielo a nosotros. Él ve una santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y el próximo estudio se trata de ver esto con detalle. Le hemos llamado cielo nuevo y tierra nueva. Como ya lo vimos, aquí es cuando el Señor Jesucristo, después de haber puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y su último enemigo fue la muerte que envió al lago de fuego, Él entrega el reino al Padre.